momento. Ahí. Alma, ¿sí? Hola. Vale. Comentarnos, por favor, ahí está, te saludan, te saludan. Por fin. ¿Cuántos problemas? Bueno, ¿qué tal estás, Alma? Bien, ¿y tú? Perfecto, perfecto. Estaba aquí intentando solucionar los problemas. Al final he tenido que conectarlo a través de Zoom, pero bueno, lo Sí, importante es que parece que funciona. No sé cómo va a quedar la edición, etcétera, pero bueno, aquí estamos. Sí, aquí estamos. perfecto. Y nada, aquí te saludan, Alma, que yo creo que eres famosa. Mm. Algunos no nativos que te conocen bien de Dreaming Spanish y de tu canal. Sí. Ujú. Bueno, hola a todo el mundo. Y sí, normalmente con la otra plataforma, pues pongo los comentarios en pantalla y creo que hay menos retraso, pero bueno, lo sacamos adelante hoy como se pueda y ya veremos cómo lo edito o si no quedamos otro día, no hay problema. Vale. Muy bien. Dicen que ahora está todo bien. Muy bien. Pues, por comenzar, coméntanos un poco, Alma, tu experiencia con idiomas, tus primeros recuerdos aprendiendo inglés o qué idiomas eran, etcétera. O Ay, pues lo que creas que es interesante, sí, de qué funcionó, qué no funcionó, etcétera. Tu experiencia en Estados Unidos, etcétera. bueno, pues yo empecé a aprender inglés cuando estaba en la escuela, cuando tenía 8 años. Ujú. ¿Cuántos años tenías tú cuando empezaste a aprender inglés? Yo diría que en primaria ya, ¿no? Con 5 o 6. Sí, yo empecé con 8. Yo me acuerdo que empecé con 8. Y nada, y bueno, obviamente pues aprendíamos palabras, los miembros de la familia, todo eso, bueno, las cosas que aprenden los niños en las clases de idiomas de los colegios. Y, y no sé, a mí siempre me gustaba mucho cuando oía a la gente hablar otros idiomas y pensaba, uy, qué interesante que ellos se entienden así. Yeah. Em, y entonces, pues sí, como que siempre tuve mucha curiosidad. Y ya en el instituto, cuando tenía como 13 años o algo así, ya empecé a interesarme yo por aprender como, bueno, primero las cosas que me mandaban de deberes y todo eso en el instituto. Y, o sea, me gustaba hacer mis deberes de inglés, era simplemente como, bueno, me ponía pero me gustaba como aprender palabras así, ¿no? Entonces, con esa curiosidad que yo tenía, pues empecé a leer las letras de las canciones que venían cuando te comprabas un disco, venía en la cajita del disco, venía un libreto con las letras de las canciones, y entonces yo las leía y las escuchaba al mismo tiempo. Me acuerdo que me gustaba mucho eso. Y entonces al principio yo no entendía nada, o entendía muy poco, o entendía algunas palabras, pero no entendía el significado de muchas frases de las canciones. Y entonces, poco a poco empezaba como podía, con la ayuda de mi hermana mayor, que sabía un poquito más que yo, pues me explicaba algunas cosas. Era como, no tenía, porque claro, por aquel entonces sí que había internet, pero no usábamos internet como voy a aprender un idioma. Claro, claro. No se usaba así, ¿no? Entonces yo estaba todo el rato en internet, con esa edad como con 12 13 años. Sí, con 13 años me parece que es cuando yo empecé como a estar más en internet, y entonces muchas cosas de las que no, cuando tú estás interactuando con una página web, muchas veces estaban en inglés. Entonces era una exposición así, no puedo decir, oh, esto era input comprensible, ¿no? Porque era muy incomprensible para mí. Claro. Y veía la MTV, en inglés, la MTV británica, que Ujú. llegaba, no sé, nos llegaba a nosotros la MTV británica, ahí Tenías ahí en casa. una parabólica en Granada, ¿no? Sí, 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 bueno,
Sí, por la televisión, por satélite, ¿no? Cuando comprabas el paquete este de... Sí, sí. Y entonces así empecé, como empecé a interesarme porque era como parte de la cultura popular y tal. Y entonces yo encontré una página web donde tú dejabas como un mensaje, un pequeño, era un tablón. Y entonces tú dejabas un mensaje diciendo un poco sobre ti, pues soy Alma, tengo 13 años, soy española, lo que sea, lo dejabas en inglés y ponías tu dirección de email. Y entonces los chavales que estaban en esa página, pues te agregaban al Messenger, ¿no? Cuando hablábamos por Messenger, Sí, sí. de MSN Messenger. Um, y entonces ahí empezó a hablarme gente por el Messenger que eran pues de partes diferentes del mundo. Me acuerdo que había una chica que creo que era de Malasia que me hablaba, una chica británica y sí, me imagino que más gente. Y entonces pues ahí yo empecé como a tener como conversaciones por chat con otras personas y yo pues no sé, de ahí aprendí muchas cosas, porque yo no sabía hablar. Entonces yo le preguntaba a mi hermana, ¿cómo se dice qué hora es allí? Y me decía, what time is it there? O lo que sea, ¿no? Conversaciones Y profundas, ¿no? claro, claro. Es que imagínate con 13 años de las cosas que puedes hablar, ¿no? Claro, pero Eh, perdona por interrumpir, pero supongo que lo bueno era que cuando ellos te escribían, al ser escrito tenías más tiempo para procesar las cosas, ¿no? Claro, claro. Pero luego, pues obviamente no estaba oyendo cómo se pronunciaba, entonces pues no sabía yo si sabía pronunciarlo o no. Y era un poco así, ¿no? Como el contacto en el inglés simplemente por interés, porque me gustaba y me gustaba la idea de entender otro idioma. Y cuando tenía 14 años, mis padres buscaron un profesor que era australiano, un profesor de conversación. Entonces Ujú. él venía a mi casa una vez a la semana, los sábados por la mañana, y hablábamos. Y estaba con mi hermana mayor también. Entonces era el profesor, mi hermana y yo, y así practicábamos inglés. Y con él ya fue, claro, que ya obviamente pues era una conversación real. Y con él estuve realmente, creo que seguí hasta que me fui a la universidad. Yo creo, no lo sé, me imagino. Ya no estoy muy segura. Pero Pero cómo eran esas primeras conversaciones? Los primeros días que todavía no eras capaz, casi no hablabas o hablabas de aquella manera, ¿o cómo era? yo no me acuerdo de cómo fue la primera clase, pero yo me imagino que yo estaba muy dispuesta. Yo no tengo recuerdo de tener miedo o de que me intimidara o de pensar, oh, voy a cometer un error. Yo creo que yo no tenía mucho nervios por cometer errores o por Ujú. lo que fuera. Pero sí que es verdad que recuerdo que no lo entendía tanto, que él hablaba y yo no entendía tanto de lo que decía, no entendía el 100% de lo que decía. Pero a mí me parecía normal, porque yo nunca había entendido a nadie hablando inglés todo el tiempo. O sea, yo entendía algunas cosas, me entendía en general a lo mejor lo que me estaba diciendo, lo que estaba contando, lo que estaba preguntando. Pero al principio yo no, eh, yo no entendía todo. Y yo me imagino que poco a poco sí que fui entendiendo más. Claro, Eh, Sí, pero también entonces, él hablaría de una forma más comprensible para que pudieses entenderlo, ¿o cómo? sí, sí, yo creo que sí. Además, creo que al principio, cuando empezamos esas clases, nos sentábamos en una mesa y aunque no teníamos ni libro ni nada, él normalmente tenía un papel y un boli y cuando decía algo que no entendíamos, pues a lo mejor lo dibujaba. ¿Sabes? Si decía alguna palabra de algún objeto o lo que sea, o a lo mejor incluso la escribía, yo ya no me acuerdo. No había Va. ninguna regla, era simplemente que la clase era de conversación, entonces él no se ponía a explicarte nada. Sí que a veces, como él era bilingüe, entonces él podía hablar perfectamente español Claro, y entonces pues a veces sí que si no entendíamos algo simplemente nos lo decía en español, ¿sabes? claro. Pero no solía recurrir a eso. Em, vamos, eso era un poco si decía algo que era totalmente incomprensible, ¿no? Pero sí, por lo general hablamos siempre en inglés y a mí eso me gustaba mucho.
Y ya no me acuerdo bien, no me acuerdo bien si yo le preguntaba a él cosas, ¿qué significa esto, tal? O Ujú. no. Ya no me acuerdo muy bien Bueno, en qué consistían las clases. sí, pero bueno, es un poco por Mm, crear una imagen de tu experiencia al principio, digamos, de pues las cosas que cojas en el colegio, más lo que tú hacías por tu cuenta, por interés de la mm. MTV, etcétera, más luego ya las clases, sí, más Sí. el chat del Messenger, que por cierto te preguntaban, claro, si hacías crosstalk por chat vía Messenger. Yo no entiendo que tú, que sea, que te escribían en inglés y tú escribías en inglés con lo que te decía tu hermana, ¿no? Sí, yo escribía en inglés como yo sabía. Si me ayudaba mi hermana, me ayudaba, si no, me lo inventaba o intentaba yo como fuera. Pero yo siempre quería expresarme en inglés. O sea, yo siempre intentaba usar el inglés, entenderlo, buscar qué significa tal cosa. No tenía muchos recursos, yo no sabía cómo buscar. Pues si quería comprender a lo mejor una canción o lo que sea, a lo mejor buscaba una traducción, pero no sabía yo, voy a buscar esta frase en concreto. Y muchas veces las traducciones eran malísimas y no tenían, y eran incorrectas y todo, pero bueno, yo así un poco me fui adentrando en eso. Y cuando fui a Estados Unidos por primera vez, que estuve un mes, ¿no? Con 15 años, ahí estaba yo con una familia que obviamente todo el tiempo me hablaba en inglés y yo ahí tengo recuerdo de que cuando me hablaban a mí yo entendía, pero si estaban hablando los adultos entre ellos, Mm. ya ahí yo no entendía. Yo creo que también porque yo obviamente era una niña, no tenía experiencia como para entender si estaban hablando de, yo qué sé, de ir al banco o de cualquier cosa de adultos, pues no lo habría entendido, ¿no? Y, Del Trump de la época, ¿no? sí, exacto, exactamente. O yo qué sé, o incluso del tiempo, de que es que va a hacer muy mal tiempo y no puedes poner lavadoras, yo qué sé. Ya, ya, No, yo eso no lo entendía. Entonces me agobiaba un poco los fines de semana, porque entre semanas sí que iba con el grupo de españoles y íbamos a hacer actividades, pero los fines de semana que estaba con la familia todo el tiempo, pues sí que me agobiaba un poco, porque era como, aquí hay demasiado inglés y había ellos traían familias siempre de visita, ¿no? Tenían siempre la familia americana con la que yo me quedaba, siempre traían familiares y amigos de visita y yo me acuerdo que trajeron a un bebé y un bebé como de meses y el bebé pues balbuceaba y yo estaba tan desesperada en mi cerebro que para mí el bebé hablaba español. Para mí sonaba, digo, he dicho la palabra en español. ¿Ha dicho gato? Eh, sí, exactamente, ha dicho gato. Ha dicho ven. Em, sí, entonces, bueno, Sí, perdona, iba a sí, decir que, claro, que cuando te hablaban a ti directamente, un adulto, uno a uno, digamos, o un adolescente como tú, lo que comentamos siempre, que hacen el esfuerzo para que sea más comprensible, ¿no? mm, Mientras que si tú estás escuchando una conversación entre adultos que hablan entre ellos de forma nativa, sin cambiar su forma de comunicar, pues ya es como ruido, digamos, ¿no? ¿Qué están diciendo? claro, totalmente, totalmente. Entonces yo pienso que esa experiencia, yo aprendí algunas cosas, pero tampoco un mes estando así, pues no es un salto brutal. O de pronto ya hablo súper bien. Yo creo que si hubiera estado un año, Claro. pero un mes en verano, pues no te sirve de tanto. Y al verano siguiente, cuando tenía 16, también me volví a ir a Estados Unidos, pero fui a Florida. Y ahí estaba con una familia que era la madre británica y el padre peruano. Opa. Y entonces la madre que era británica le dijo al padre, a ella le tienes que hablar en inglés, porque obviamente pues él sabía hablar en inglés bien, porque llevaba mucho tiempo en Estados Unidos. Y entonces el padre me hablaba solo en inglés, aunque él era nativo de español porque era peruano. Y, y bueno, no sé, me gustó mucho. La familia me llevó ellos vivían en Florida, pero en el 4 de julio me llevaron a Connecticut porque el abuelo de la familia, que era el padre de la madre, vivía allí. Tenía una casa muy grande, era un médico jubilado y me llevaron allí. Entonces viví la experiencia del 4 de julio allí
Y me acuerdo que, claro, el abuelo, la madre o sea, el padre de la madre era británico. Y yo, yo entonces no estaba muy familiarizada con las diferencias en el inglés, ¿no? Como que todavía no tenía el oído muy hecho. Claro. Y me acuerdo que yo decía cosas que había aprendido allí con la familia, había aprendido de los americanos hablando, y al abuelo le hacía mucha gracia y decía, oh, muy buena expresión americana. No, el abuelo británico le hacía mucha gracia que yo pues estuviera aprendiendo inglés americano. Sí. Un momento, perdona, que te preguntaba por aquí Adrián, desde Argentina, que entonces, ¿cómo adquiriste o aprendiste el inglés? ¿De quién primero? ¿Por qué medio? ¿De qué manera? ¿Y cuánto inglés? ¿Hasta qué nivel? Espera, dice, o sea, Álvaro, que ella aprendió primero durante 2 meses de vacaciones en Estados Unidos, pregunto. Yo entiendo que antes de tu experiencia en Estados Unidos tenías lo de las clases que has comentado, MTV, los mensajes por chat, el profesor australiano, y después ese primer verano durante un mes en Estados Unidos y el segundo que estabas comentando otro mes, ¿no? Sí. Vale, y entonces ahí ya tu capacidad de comprensión era algo mayor, pero en un mes todavía no mejoraste tanto como para decir, aquí ya he aprendido bien, me puedo comunicar sin problemas. Entiendo que todavía tenías problemas para comunicarte. Sí, a ver, más que problemas para comunicarme, simplemente que para mí lo de aprender inglés ha sido algo muy progresivo. Entonces, cuando Mm, era adolescente, ya cuando a lo mejor tenía 17, 18 años, ya podía tener una conversación bien, ¿no? Podía Gracias, escribir. gracias a los meses en Estados Unidos, perdona. No, no, fue una acumulación de Vale, todo, una acumulación de todas esas experiencias, de estar escuchando música en inglés, de claro. estar viendo la televisión, estar todo el rato intentando aprender, intentando hacer por mi propio medio comprensible lo que no era comprensible inicialmente, ¿sabes? Em, Obviamente tenía las clases del instituto y eso también me ayudaba, porque quieras que no, también eso es exposición. Aunque estés aprendiendo de forma consciente, si solo hubiera tenido las clases del instituto, no me habría servido de nada, porque a mis compañeros no les sirvió de nada. Pero a mí era como añadir un poquito más a todo lo que yo ya estaba haciendo. Entonces, si había una palabra, una frase, lo que sea que había ahí, y yo muchas veces lo que me pasaba con las clases del instituto era que de pronto yo veía en la clase una palabra que yo había estado escuchando en una canción durante un montón de tiempo y digo, esto es lo que significa. Ya. ¿Sabes? Como que de pronto era como el puzzle que se iba formando, todo iba cobrando sentido, pero muy poco a poco. Y entonces ya cuando con las clases de mi profesor australiano, todo lo que yo hacía, las canciones, las películas, las series, eh, se fue todo en los viajes, obviamente, se fue acumulando. Entonces, Ya. cuando yo empecé la universidad con 18 años, yo ya sí que podía tener una conversación bastante fluida, creo que no tenía problemas comprendiendo. Creo que no comprendía todavía muy bien las películas, las series y todo eso. Por ejemplo, no me las ponía en inglés. Si me Ya. las ponía en inglés, les ponía subtítulos. Sí, no entendía, por ejemplo, si veía Anatomía de Grey, no podía ver Anatomía de Grey yo en inglés. Ujú. No. Ya. Pero, Sí, pero sí, entiendo entonces que, claro, toda esa experiencia progresiva que comentabas, todas esas exposiciones, te llegó a un punto en el que las clases del instituto, como dices, reconocías cosas que igual tus compañeros no, como siempre, dentro de lo horroroso que para mí es el sistema tradicional, pues siempre hay alguna historia por aquí y por allí, o sea, o escuchas cosas o os hace ver cosas que igual para el resto no les resulta comprensible, pero para ti sí lo era. Y después escuchabas música en casa que gracias a todo esa exposición previa te resultaba comprensible y te ayudaba a seguir mejorando. Y, claro. Sí, sí, y sí. por eso te preguntaban también si lo que no era comprensible, ¿cómo lo hacías comprensible? Que comentabas antes
¿Qué intentabas Em, tú hacerlo comprensible? sí, bueno, pues de muchas formas. Muchas veces era simplemente buscando la traducción, buscando el significado en el diccionario. Ujú, Em, sí, era un poco qué significa esto. Y otras veces es que, no sé, yo me acuerdo que yo memorizaba canciones y las cantaba sí, y no entendía lo que gran parte de la canción no la entendía bien, ¿sabes? A lo mejor entendía la palabra, pero no entendía el significado de la canción o no entendía. Y fue poco a poco, o sea, no lo sé. Sí, fue buscando, fue preguntando, fue... y cuanto más sabes, además, más comprendes, ¿no? Cuando es como algo exponencial y cuanto más sabes, pues más fácil es aprender palabras nuevas dentro de un contexto. ujú, Y por eso fue una cosa como muy desorganizada, muy desestructurada, no algo que siguiera sí, algo como intencional, porque yo en ujú, ningún momento decía: "Oh, es que yo quiero aprender inglés para hablar como un nativo". No, yo decía: bueno, a mí me gusta mucho cómo suena tal, lo imito. Era todo como mucha imitación también de lo que yo oía. Y, y sí, y entonces pues sí, fue poco a poco. Y ya cuando llega un nivel, ¿no? Cuando ya tienes un nivel intermedio, cuando entiendes bastante bien y tal, ya es algo natural. Ya es, sigues escuchando y ya, ya ahí sí que no tenía que buscar. Sí, a veces buscaba, pero era más, ya ahí aprendí como, por ejemplo, con la escritura. Si yo quería que me dieran una beca para irme a estudiar a Inglaterra 4 semanas, pues yo tenía que escribir una carta de motivación en inglés. Y yo me tomaba eso como, bueno, tengo que escribir una carta, pero yo no puedo simplemente pensar en español y traducir. Yo tengo que saber cómo se escribe de forma natural, cómo escribiría esto una persona británica. Y ujú. entonces yo ahí empezaba a leer cartas de referencia de gente que había escrito, ¿no? Como, a ver qué frases, qué expresiones se utilizan aquí, cómo se inicia la carta, cuál es el encabezado, cómo me expreso yo. Entonces yo en ningún momento pensaba en español para ponerme a Eh, hablar en inglés, sino que yo simplemente decía, yo tengo que hacer una cosa, necesito referencias para expresar yo esto también. Entonces, yo creo que eso me sirvió mucho, porque yo sabía de una forma un poco intuitiva, yo no puedo ponerme a traducir si yo me pongo a traducir mi propio idioma, esa persona, aunque sea la frase sea gramaticalmente correcta, esa persona le va a sonar raro. No, y entonces, pues yo creo que eso me ayudó mucho, esa forma de pensarlo, a ver cómo se dice esto para que suene bien. ujú. Sí, Y, ujú. Sí, no, estaba pensando por una que, claro, luego tengo la sensación de que por tu curiosidad, digamos, por el idioma en general y por consumir contenido de diferentes formas, expusiste durante mucho tiempo, porque, o sea, según lo comentabas, estaba pensando que, digamos que eso es lo más tangible, lo que estabas comentando, ¿no? De que pensaba en esto, pero todas esas horas que pasabas escuchando música, igual sin, sin prestar atención a las palabras, o escuchándola en TV, o escribiendo con la gente, o cuando buscabas las cartas estas de motivación, que sí, querías encontrar la forma de expresarte mejor, pero también estabas leyendo las cartas y entendías sí. tengo la sensación de que había ahí un montón de input comprensible, digamos, que nuevamente, como siempre, como es más difícil de palpar, de medir, ¿sabes? Mm. Pero realmente es lo que te estaba ayudando mucho. Sí. Claro, claro, claro. Es que tú piensas que son 10 años, desde los 8 hasta los 18, de escolarización, donde yo poco a poco fui, ¿no? Como exponiéndome al idioma. Y entonces, claro, son muchas horas. En esos 10 años son muchas horas entre unas cosas y otras. Em, Sí, 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 pero, y, sí, y sí, entonces, claro, obviamente, o sea, lo que yo aprendí, pues fue gracias a escuchar el inglés auténtico, sí, a escuchar y a leer y em,
no preguntar mucho, yo no me ponía a estudiar reglas, no me ponía a estudiar esto va aquí, esto va allí, sí tenía que hacerlo para la escuela, pero que eso no era realmente, yo siempre, yo recuerdo que era la repetición de una estructura que yo la identificaba aquí, mira, ha dicho esto y ahora lo he visto, lo he oído aquí, y yo sí que era muy consciente de que yo aprendía algo, decía, mira, aquí también lo dice, y ahí y poco a poco se me iba quedando. Entonces, no, yo no hacía un esfuerzo de esto se tiene que decir así, esto se tiene que... No, yo no lo pensaba, yo era simplemente imitar. Yo oía una cosa, me sonaba bien, la imitaba, me divertía así, no era algo... Entonces, yo creo que la clave siempre es que si te gusta si te gusta y lo disfrutas de verdad, vas a tener esa consistencia y aunque no tengas un método muy fijo, solamente por exposición vas a aprender el idioma. Eso es como las chicas rumanas. Yo en Londres viví con 2 rumanas y esto no es único de ellas, que sabían español y saben español porque ven las telenovelas de Colombia o de México y aprenden. Porque claro, es lo que les gusta, están allí a base de ver la telenovela, pues, Sí, pues sí. aprenden. Y algunas no sé, a lo mejor no lo hablaban, pero cuando yo me oían hablar por teléfono con mi madre, me entendían porque luego me decían de que yo le había estado contando a mi madre. Ya, Entonces, sí, es una cuestión de exposición al final. Pero claro, sí. estaba pensando que tú, claro, decías de los 8 a los 18 años en el instituto y tal, pero o sea, tengo la sensación de que lo que realmente te ayudó fue el resto, que Mm, también hizo que la experiencia del instituto fuese algo más comprensible. Entonces, las historias que soltaban de vez en cuando, pues te podía ayudar más, porque estaba pensando en mi caso, por ejemplo, yo creo que fue de los 5 a los 18, más luego un par de asignaturas en la carrera, me acuerdo, y no fue hasta que, no, como lo he dicho siempre, hasta que no empecé a ver la NBA en inglés, porque me interesaba, obviamente en esos casi 15 años, o sea, no es inútil al 100%, digamos, o sea, vas cogiendo cosas, como decías. Entonces, eso hizo que cuando empecé a ver la NBA me resultara más comprensible. ujú. Más allá de lo que comento siempre de los beneficios del deporte, de que estás escuchando al comentarista y viendo lo que Y pasa al viéndolo. mismo tiempo y es más fácil conectar las ideas, ¿no? Pues Ajá. claro, entonces yo creo que es esa parte que hacías por tu propia cuenta, por placer absoluto, que es menos medible, la que realmente te ayudaba. Claro. Comenta Adrián, sí, pero yo cantaba heavy metal todo el día y no aprendí nada. No aprendió nada de cantar heavy metal. No, de inglés, de inglés. O sea, conozco Ah, bueno. músicos que sacaban temas 6 horas por día y no saben inglés. Claro, sí, porque en ese caso era un poco como tú decías, que te aprendías las canciones de memoria, lo soltabas, igual no sabías lo que significaba. Claro, a ver, es que principalmente lo que tiene que haber es una actitud, es una curiosidad. Si tú Ujú. tienes esa curiosidad de a mí me interesa esto, yo quiero saber qué dice y tienes esa atención, vas a aprender. Si te da un poco igual, si no, a ver, sí, pues sí puede ser que aprendas, aunque te dé igual si tienes realmente la inmersión, pero para eso tienes que estar en inmersión de alguna forma y realmente para buscar esa inmersión tienes, si no estás en un país donde se habla ese idioma, que no estás con una familia que te habla y te habla y te habla, la inmersión la tienes que buscar tú. Y la inmersión es eso, es decir, estoy escuchando música, estoy leyendo hasta los mensajes de las camisetas, estoy buscando todo lo que es en inglés. Yo veía los anuncios en inglés de la tele porque me interesaba, me gustaba, en vez de pensar, un anuncio en inglés. Mm, todo era como para mí, eh, no sé, Sí, sí, entiendo. era algo interesante. O La sea, curiosidad. Ujú. Sí, por eso yo creo que, o sea, según vas hablando van saliendo más experiencias todavía de cosas que hacías tú porque querías, que sí mm, eran, o sea, que al final, digamos que tu exposición al inglés eran muchas horas al día o a la semana o como lo quieras medir por sí, todas las actividades que te interesaban, ¿no? claro, claro.
Comenta Lingred que hace más de 15 años que no veo a una amiga de Londres y aún tengo grabadas en la cabeza cómo pronunciaba ciertas palabras. Es como al que se le queda lo de chiquito de la calzada. Bueno, Chiquito de la calzada. yo me paso ahora con el co-build y los LPs de Pink Floyd y otros, traduciendo, ¿no? Sí, sí, es que yo creo que para los que hemos crecido sin ese internet tan sofisticado que te lo da todo, pues muchas veces era, voy a traducir, voy a ver qué significa tal, y entonces yo creo que eso no es necesariamente malo, depende de cómo lo hagas. Lo malo es que tú quieras hacerlo a la inversa y decir, o sea, tú puedes coger una canción en inglés y decir, ¿qué significa esta palabra de aquí? Y buscarla en el diccionario. Lo malo es cuando tú ya piensas que puedes traducir de tu idioma al inglés, cuando empiezas como a intentar comunicarte antes de tiempo o intentas expresarte por encima de tus posibilidades. Yo realmente me pasé muchísimo tiempo donde yo no decía nada mío, o sea, yo no estructuraba nada, yo solo repetía. Yo te puedo repetir lo que yo oigo, ¿sabes? Claro. Pero no. Entonces, esa era la forma, un poco como los niños pequeños que también te repiten lo que oyen, ¿no? Yo tengo un sobrino que como cada vez que mi hermana, cada vez que el niño tiene 2 años, y, y si necesita ayuda el niño con algo, mi hermana le dice, te ayudo, y entonces ahora él, cuando necesita ayuda con algo, dice, te ayudo, ¿sabes? Porque no sabe, él me ayudas, él no ha llegado ahí. Él, Pregunta, o sea, pregunta. él dice, te ayudo, que es lo que mi hermana dice cuando él necesita ayuda, pues te ayudo. O le das un regalo y un regalo envuelto y te dice, ¿te lo abro? ¿Sabes? Porque es lo que tú le dices siempre, te lo abro, te ayudo. Sí, Entonces, un sí, poco así, es repetición. sí, sí, entiendo eso. Sí, porque comentaba Adrián que pero entonces eso era aprendizaje consciente como similar a estudiar. Pero, claro, o sea, veo cosas muy positivas. Uno, la que estabas comentando ahora, que no intentabas hablar, o sea, no intentabas forzar la producción, porque cuando intentas forzarla, cuando no estás preparado, lo que pasa es lo que comentabas, que claro, tú tienes la cabeza, lo que quieres decir en español en tu cabeza, e intentas, hay una forma extraña de traducirlo que suena fatal y que tienes que pensar las palabras, etcétera, además, ¿no? Sí. Yo veo que tenías más una curiosidad muy grande por el idioma y aunque había ciertas cosas conscientes que yo, quiero decir, ahora yo lo que hago siempre es centrarme exclusivamente en el mensaje. Obviamente hay cosas que tu cerebro sin darte cuenta va prestando atención sobre el idioma en sí, pero Ujú. digamos que para mí la clave, o lo que he visto, es centrarme en el mensaje en sí. ¿Sabes? Si estoy viendo un vídeo, ¿sobre qué va el vídeo? Si estoy escuchando un podcast, si habla de historia, ¿sobre qué parte de la historia? ¿Me entiendes? Y entonces confiando en que el idioma va a entrar, digamos, o lo voy a adquirir de esa manera. ¿Sabes? Sí, a ver, yo entiendo que sí, claro, hay una parte de lo que yo hacía que era un aprendizaje consciente, pero yo no diría que era yo no diría que era un aprendizaje, porque era simplemente, es como en español. Mira, en español yo a veces leo una palabra y no estoy muy segura y quiero asegurarme, espérate, esta palabra, ¿qué significa exactamente esta palabra? Y yo lo busco. ¿Y quiere decir eso que yo estoy aprendiendo esa palabra? No necesariamente, porque yo si esa palabra no la veo otra vez, no la voy a usar, no la voy a saber usar, no, es solamente que me está ayudando a comprender esto o me está satisfaciendo una curiosidad en ese momento. Y era lo mismo cuando yo hacía eso, cuando yo buscaba algo, yo no lo apuntaba en ningún sitio, yo era, para que esta frase tenga sentido voy a buscar esta palabra. Y luego me olvidaba, si me acordaba, pues me acordaba, si no, pues nada. Pero es una cosa un poco, yo no estaba buscando, tengo que aprender esta palabra para yo poder hablar inglés y poder decir esta palabra. Era simplemente una cosa de, nada, yo quiero saber, pues, qué significa aquí esto. Y eso lo hacemos en nuestro propio idioma y de hecho yo con el inglés lo sigo haciendo todo el tiempo. Yo hay palabras que digo, espérate, ¿qué es esto exactamente? Sobre todo si yo tengo que escribir en inglés, tengo que escribir algo que tiene que estar bien.
todo el rato busco, espera, que me quiero asegurar que esto es lo que quiero decir, o a lo mejor hay una palabra diferente que, pero si yo escribiera incluso cuando escribo en español, algo que quiero que esté bien escrito y tal, lo pienso bien y digo, espérate, ¿cuál es la palabra que va aquí? Que no hay una un poco más precisa, ¿cuál es? sí, sí, entiendo. Y me pasa a veces que se me va o que y tengo que pensarlo, tengo que buscarlo. Entonces, no, yo no diría, yo creo que el peligro es el aprendizaje consciente cuando es como, yo tengo aquí un libro, yo voy a completar este libro y cuando lo complete yo voy a hablar inglés, o yo voy a hablar francés, voy a hablar chino, voy a hablar lo que sea. Sí, 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 No sí. es, ese es un poco esa idea de que voy a seguir un método de gramática, de aprender vocabulario y tal, y al final del método yo voy a hablar. Eso es Perfecto. un poco, Sí, sí, mm, se entiende, que es como... sí. O sea, que sonaba como estudio consciente, pero es más lo que dices de que te interesaba. Pues es como, yo a veces lo comento, que cuando leo un libro, por ejemplo, normalmente no busco las palabras, pero a lo largo de un libro completo, igual siempre hay 2, 3 veces que hay una palabra que tengo la sensación que, o sea, que no la entiendo, obviamente, pero que tengo la sensación que la necesito entender para entender la historia. ¿Sabes? Es Ujú, algo importante en la historia. Entonces, como tú bien decías, no es que busque la palabra pensando que luego yo voy a ser capaz de repetirla, porque no funciona así. Pero que esa palabra que no entiendes, el buscarla te ayuda a entender el resto. ujú, Entonces, de una forma, claro, nuevamente eso es más tangible, pero entender la palabra te ayuda a entender el resto, que es el input comprensible real, digamos, ¿no? sí, claro, Y claro. aquí comentaba, espera, perdona, Christine, que si me deja algún mensaje, lo siento porque no estoy acostumbrado a la otra plataforma. Si me dejo algo, lo siento, ¿eh? No, no es aposta. Vale, Christine dice, creo que tu cerebro aprende lo que cree que es importante, lo que realmente estás interesado, que está en inglés, voy traduciendo sobre la marcha. O lo que, lo que necesitas saber, ya sea de forma consciente o no. Interesante. Em, sí, no sé, yo creo que ah, por lo menos personalmente, a mí simplemente yo hago lo que me resulta interesante. Ujú, Entonces, si yo estoy leyendo un libro en inglés y veo una frase, me está gustando el libro, me gusta el tono, tal, y de pronto veo una frase que digo, uy, esto es una frase hecha que yo nunca he visto. Y a lo mejor me quiero parar y la quiero mirar porque me ha resultado divertida, me ha ujú. resultado, digo, la voy a buscar a ver, porque quiero ver otros ejemplos y tal. Y luego me olvido, la dejo ahí, ya está. Pero es como esa curiosidad de decir, ay, Qué mira. curiosidad. Ujú. Entonces, es como con el tema de los acentos. Sí, tú la pronunciación la puedes aprender de forma natural, no necesitas un profesor, un coach que esté ahí diciendo, venga, así es como se pronuncia tal. Sí, sí. Pero yo creo que hay algo de diversión en escuchar acentos diferentes en un mismo idioma, porque si es divertido para nosotros en nuestro propio idioma, ¿sabes? Si tú escuchas acentos diferentes o hablas diferentes del español, piensas, ay, qué curioso, qué divertido. Pues lo mismo con el inglés. Entonces, em, si, no sé, si te resulta entretenido ponerte a escuchar, me voy a poner a escuchar, mira, pronuncian tal palabra de esta forma. Ujú. Em, Tú puedes decir, es que eso estás aprendiendo conscientemente, pero es que es una cosa que eh, mm, eh, Ya, ya. el conocimiento reflexivo de algo no es necesariamente algo malo. Em, Igual que en tu propio idioma tú puedes saber algo de gramática, tú sabes que hay géneros y sabes que hay verbos y sabes que hay, yo qué sé, puedes diferenciar esas cosas. No quiere decir con eso que tú, no sé, que luego a la hora de escribir tengas esa obsesión de espera, que esto es un objeto directo Sí, y sí, esto es, sí. es simplemente que sí, hay gente que tiene mucha curiosidad por eso y que lo estudia mucho y que les encanta, y hay gente que no. Y no es necesario, pero si te gusta, Sí, sí, yo sí. creo que no es negativo que lo hagas, que lo mires, que Entiendo, entiendo. Sí, sí, o sea, el problema que veo es un muy buen ejemplo que comentas del español, de los géneros. Entiendo perfectamente lo que dices, o sea, porque veo que el problema es pensar que aprender conscientemente las reglas sobre el género te va a hacer producirlo correctamente. ¿Me sí, explico?
que no es lo que claro, estás haciendo. Entiendo la diferencia, sí, sí, o sea, te interesa el idioma en sí por pues, expresiones, lo que sea, pero no lo buscabas con la esperanza de ya memorizarlo o aprenderlo y ser capaz de utilizarlo, sino por curiosidad, porque claro, te ayude a entender el resto, etcétera. Sí. claro. Yo muchas veces, es que mi rechazo, lo he comentado varias veces, mi rechazo a las clases tradicionales es tan grande que lo que me recuerde a aprendizaje consciente, lo más mínimo de ejercicios de gramática, etcétera, me choca muchísimo. ¿Sabes? Entonces es como, no, no, no. Claro. Y pues yo igual casi hasta me paso por ese extremo de que lo único que me interesa es el mensaje y las palabras, expresiones. O sea, si estoy entendiendo lo que estoy viendo, escuchando, leyendo, perfecto. Y de hecho estoy leyendo cosas y hay palabras que no entiendo, pero intento, o sea, sé que muchas por el contexto los voy a entender o no son importantes y busco, como te decía, dos, tres palabras cuando siento que necesito entenderlas para entender algo importante de la historia. ¿Sí? Ujú. Pero entiendo a lo que te refieres. Sí que hay una diferencia importante, sí, entre Sí, la concepción tradicional, tener esa idea de que si te estudias la regla vas a ser capaz de aplicarla inmediatamente y ¿sabes? Porque lo que tú comentabas, tú sabes que hay géneros masculino, femenino, pero cuando tú hablas los dices, o sea, te salen naturales. De hecho, es algo que he estado pensando últimamente porque lo veo en mis clases de español y que no me había planteado y es que claro, tenemos la idea en español, por decirlo así de forma rápida, de que las femeninas son las que acaban en A y masculinas no, generalmente, ¿vale? En general. ujú, Pero el otro día me di cuenta que hay un montón de palabras que digo, ¿por qué se dice él aquí y no la? No lo entiendo, ujú, ¿sabes? sí, Que me di cuenta al verlo en los estudiantes. claro. Claro, sí, es que si intentas, pero que a mí obviamente como nativo me sale de forma natural y me paré a pensarlo después, ¿sabes? No que en Ujú, el momento en el que vaya a hablar. ¿Sabes? Si voy a decir agua, digo, ¿el agua o el agua? ¿Sabes? No me para a pensarlo, lo digo. ujú. Entonces, es esa diferencia que me parece fundamental entender, es que por eso, por terminar, es que lo que tú hacías no me parece lo negativo que comento siempre, que es intentar replicarlo o memorizarlo, estudiarlo conscientemente. Sí, a ver, yo pienso que hay algo que para aprender un idioma tú necesitas la exposición y eso es lo más importante. Creo que el hecho de conocer una regla o no conocerla Sí, no tiene por qué llevarte por el mal camino, pero tampoco por el es como tú puedes conocer algo y después apartarlo y saber que eso no te va a ayudar a hablar. Tú puedes conocer eso porque por curiosidad, lo que sea, tú lo sabes. Em, pero eso no te quita luego de todo el input que tú tienes que recibir para poder realmente hablar. Entonces, aprendas o no las reglas. Yo aprendí muchas reglas en inglés, sí, aprendí sí, todas estas reglas de gramática para hacer los exámenes, pero al final yo esas reglas no, eso era una cosa que, bueno, lo aprendes, lo escribes, aprendes a escribir un poco a cómo se deletrean las palabras y tal, pero para poder hablar bien realmente tú tienes que estar escuchando, tienes que estar leyendo. Eso es lo que hace que tú realmente luego aprendas. Yo pienso que exacto. si a una persona le gusta mucho algo, si a ti, por ejemplo, te encanta la fonética y quieres aprender, tú quieres aprender, no sé, el alfabeto no sé cómo se dice, el sistema, ¿cómo se dice? No sé, el alfabeto fonológico. Sí, sí. Em, si quieres aprender eso y te encanta luego a ti mirar las palabras en el diccionario y las transcripciones fonéticas, si a ti eso te apasiona, pues hazlo. Pero eso no te va a ayudar a que tú luego hables bien o te salga muy Entiendo. fluido o tengas la entonación correcta. Todo eso no te ayuda. Sí, Lo que sí. te ayuda es a disfrutar, que tú tienes el interés por el idioma y tú vas no sé, pues da igual. Eso lo puedes hacer.
pero luego tienes que hacer el otro trabajo, que es hablar con la gente, tener conversaciones, escuchar. em, eh, la pronunciación también trabajarla un poco por el oído, por la repetición, todo eso. El que tú, yo me acuerdo que yo en la universidad seguía estudiando inglés y yo tuve una asignatura que era de fonética y yo ahí ya pronunciaba muy bien y mis profesores me lo decían, que hablaba muy bien. Y a mí la asignatura de fonética me resultó muy curiosa. Yo pensaba, uy, mira, estoy entendiendo todos estos símbolos y todo esto, pero eso a mí ni me había ayudado a hablar bien, ni después de eso me ayudó a nada, sino que esto Exacto. era una cosa de, bueno, estoy viendo que aquí hay un sistema fonético y que se escribe así y que si yo aprendo a leer este sistema fonético, yo puedo imaginarme cómo se pronuncia una palabra solo viéndola escrita, o sé dónde tiene la sílaba tónica, o sé dónde, pero Ya. realmente no, eso no me ayuda a mí, o sea, en lo que siguió después de esa asignatura de fonética, a mí eso no me ha aportado nada en lo que es mi aprendizaje continuo del idioma, nada. Pero sí que es un conocimiento más, ya está, es una cosa más, pero hay que separar las cosas, hay que poder separar, que tú si lo que quieres es hablar con fluidez, tú tienes un sistema, que todo lo demás que tú hagas, que si aprendes una regla de gramática, que si aprendes el sistema fonológico, eso no importa, o sea, eso no te va a llevar a... Entonces, lo que pasa es que yo lo que no quiero, yo pienso que hay dos tipos de personas, o bueno, hay muchos tipos, hay un espectro, ¿no? Están la gente que odia todo eso, ¿no? Pues como tú, que todo lo que sea estudiar reglas gramáticas que te da asco, pues entonces tú no deberías tocarlo. O sea, es una cosa que no lo hagas, porque es que lo que No, vas a no. hacer es no querer, le coges tirre al idioma, es como no quiero hacerlo. Pero luego hay otra gente que le apasiona. Lo que pasa es que esa gente tiene que saber que por mucho que te apasione eso, si no haces lo que tienes que hacer de hablar, de escuchar todo esto, de tener ese input comprensible, pues no vas a llegar a hablarlo. Vas a llegar a conocer la lengua como si conoces una lengua muerta, como si hablas, como si estudias latín, Ujú. ¿sabes? Estudias, no sabes hablarlo Sí, y no sabes entenderlo, solamente sabes a lo mejor leerlo. sí, Eh, porque se parece al español. porque sí, sí, porque pero no es lo mismo. Entonces, yo pienso que sí, no hay que demonizar lo que si algo te interesa, si quieres buscar una palabra en el diccionario y tal, búscala, pero eso no te quita Sí, sí, que sí. el grueso de cómo tú aprendes es una exposición es constante del idioma. Ahora voy con vuestros comentarios y preguntas, que veo varias. Por terminar, exacto, o sea, estoy de acuerdo, porque el problema nuevamente es que de forma generalizada, digamos, se tiene la concepción, en la enseñanza tradicional se tiene la concepción de que a través de estudiar gramática, Mm, reglas, etcétera, eso te va a llevar a aprender el idioma. ¿Me entiendes? O sea, no es por la curiosidad, como comentas tú. Entonces yo siempre tengo ese miedo. En mí no, porque ya sabes que no lo hago en absoluto, pero que, sabes, que mis alumnos o gente que me pregunta que, que si estudian cosas de forma consciente, siempre tengo ese miedo que pueda llegar incluso a perjudicar porque hace que tengas que pensar todo lo que quieres decir, porque mm, prestas, ¿me entiendes? O sea, pero veo que tú tienes una relación bastante sana con eso porque eres capaz de buscar cosas que te interesan, pero o sea, entiendes perfectamente que eso no es lo que te lleva a ser capaz de comunicarte. ¿Vale? claro, Pero no veo que es una distinción que en general no se hace, ¿me entiendes? sí, Pero sí, 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 no es es verdad. por eso me refería, sí, sí. Vale. Mm, A ver, por aquí comentan... eh, eh, sí, Lingred comentaba que, por cierto, hay páginas como Channel Crawler y YouTube GeoFind que te permiten filtrar vídeos por el lugar de origen, como escuchar vídeos de Nigeria o vídeos en francés, ¿no? Vale. mm, No lo conocía, pero interesante. Para no escuchar siempre los acentos más típicos. Vale, vale. mm. Dice, "Uy, no, memorizar gramática, no, yuyu". Exacto. Yuyu. Vale. Sí, Adrián preguntaba, sí, pero buscar palabras más comunes para mí no es gramática. Para ustedes, pregunto, ¿es gramática? Porque, por ejemplo, no hay input comprensible en quechua, guaraní, o ladino, o yiddish. Claro,
¿Qué piensan? En esos idiomas, sin forma de aprenderlos y estudiarlos, ¿serviría aprender buscando las 3000 palabras más comunes? Pregunto. ¿Y qué otra manera habría? Al no existir para esos idiomas o la mayoría de ellos, ya. Claro que no hay recursos para eso, ¿no? Ni tampoco muchas personas que lo hablen. Claro, yo entiendo que, o sea, buscar las palabras más comunes, si tienes curiosidad por alguna, vale, pero no, o sea, al final tienes que escucharlo, tienes que exponerte al idioma, como bien comentabas tú, Alma, ¿no? Claro, en caso de idiomas más minoritarios, que pues no tienes un canal de YouTube que te cree contenido de una forma comprensible. Claro, ahí es más complicado, obviamente, pero no sé, igual intercambios de idiomas en estilo crosstalk con alguien, no sé, que te pueda ayudar mientras tú le ayudas a la vez, aunque lo hagáis de una forma muy principiante, digamos, que estás haciendo una conversación con Zoom, por ejemplo, y estás dibujando a la vez, pues mira, esta es mi familia, mi padre se llama Juan, ¿sabes? Y que eso otra persona te lo hace en guaraní o en yiddish, los que estás comentando, y tú solo haces en español. Bueno, si habla guaraní, probablemente habla español, ¿no? Pero me explico. Alguien que quiera aprender uno de los idiomas que tú hablas y os ayudáis mutuamente, estilo crosstalk, pero de una forma muy sencilla porque empiezas de cero absoluto, ¿sabes? Es decir, hacerlo un poco comprensible y hacer que seas como un niño, casi, como tú comentabas, Alma. Sí, a ver, yo pienso que eso de buscar las palabras más comunes, que tener un listado de palabras, yo creo que no sirve de mucho porque tú tienes que tener un contexto para las palabras. ¿Tú cómo sabes cómo se usa una palabra? Si tú coges cualquier idioma minoritario y te dan una lista de palabras con sus traducciones, realmente una palabra no tiene una traducción, una palabra es una idea, en cada idioma se usa de una forma diferente y yo creo que aprender una lista de palabras si no sabes nada del idioma, no lo veo la mejor estrategia, simplemente porque el contexto es esencial, es que es clave. Entonces, si tú puedes conseguir que alguien te haga unas historias con esas palabras, que tú digas, mira, yo quiero con palabras muy simples que me cuentes una historia, la historia de tu familia, la historia de lo que hiciste ayer, lo que sea. Ahí sí que vas a ver esas palabras comunes en contexto. Y es que no, o sea, no sé, yo aprender palabras fuera de contexto, eso sí que me parece totalmente absurdo. Claro, Me parece más lógico tener una palabra en un contexto y buscar el significado en español porque no te queda otra y no tienes más ayuda. Me parece eso menos dañino que buscar una palabra y pensar que tú sabes el significado de la palabra cuando realmente no lo sabes. ya. ¿Sabes? Es como tú piensas que, porque tú estás ahí, ¿cómo aprendes la palabra? La aprendes con su traducción. Una palabra con una traducción, yo creo que esa es la peor forma de aprender, que necesitas un contexto. Entonces, lo que tú dices, crosstalk o lo que sea, pero palabras aisladas, aunque sea una historia muy Sí, sí, sí. corta, algo pequeño, pero tiene que haber contexto. Sí, sí, exacto, totalmente de acuerdo. Claro, comenta Adrián que sí, pero en quechua crosstalk difícil y es difícil, sí es difícil encontrar uno en polaco, claro. Hombre, en polaco puedes encontrar, pero, o sea, por ejemplo, ahora, quechua, idiomas así, no sé si se pueden en ChatGPT, esto que comentábamos otros días, que le pides que te escriba una historia sencilla, comprensible para principiantes, y luego utilizas una de esas páginas que puedes pegar el texto y te lo dice en el idioma que quieres y así puedes escuchar y leer a la vez. Sí, pero si no existe contexto, claro. Aunque estoy pensando que, eh, claro, pues con otras personas, como me ha venido una idea con algo que tú comentabas de un vídeo de contar de su familia, que en lugar de hacer un crosstalk en directo, también si encuentras a una persona. De todas formas, ya pensaré más ideas, Adrián, porque es complicado con idiomas que ni siquiera están en Google Translate, creo que ha puesto alguno, ¿sí? Pocos quieren o duran con crosstalk. Ya, es complicado. A ver, pero Ah, no sé, sí, perdona, por terminar, estaba pensando que igual con alguien, en lugar de crosstalk directamente, que le dices, toma, te envío un vídeo de 10 minutos hablando de mi familia, que te lo envíe él, ¿sabes? O sea, que no es en directo, sino, no sé.
Sí, a ver, no sé, yo es que con estas cosas de idiomas tan minoritarios pienso, a ver, cuando aprendes un idioma, por lo general lo haces para poder comunicarte, ¿no? Entonces necesitas encontrar esas personas desde el principio con las que te puedas comunicar. Si es tan difícil encontrar personas para comunicarse en ese idioma, a lo mejor es que este no es el idioma que deberías estar aprendiendo. Quiero Claro, decir, en este caso eh, es más por origen familiar y tal, o sea, sí. claro, exactamente. O sea, porque ¿para qué vas a aprender un idioma? O sea, si ya desde el primer momento es imposible encontrar una persona en tu entorno o incluso en internet que te pueda hablar ese idioma, no sé. Ya. Pero bueno, pensaré, Adrián, más porque me parece buena pregunta, sí. Y, por ejemplo, por cierto, hay aquí una persona, acaba de retirar el mensaje, pero bueno, que lo he visto, que me gusta su nickname, que es Biscuit Stalker. Eh, que ponía que qué interesante escuchar a Alma con su acento nativo, natural. Supongo que te conocerá hablando en Dream Spanish o en tu canal más despacio, claramente, sí. Sí, sí, claro. Vale, Christine te pregunta cómo trabajaste en tu acento inglés, porque supongo que no tuviste un periodo de silencio ya que empezaste más o menos en la ruta tradicional. No, no tuve que trabajar en él de ninguna forma porque yo simplemente imitaba lo que oía. Y como yo era muy pequeña, cuando empecé a escuchar, pues yo imitaba como podía y poco a poco, cuando yo empecé a interesarme todavía era que yo tenía 13 años. Entonces se me amoldó muy fácilmente. Yo ya empecé como que tenía buen oído para reproducir los sonidos y no tuve ningún problema. Em, Porque, no sé, quizá porque todavía era muy joven y entonces esa plasticidad es como, es cuando está, ¿no? Para todo el tema de la fonética, es el mejor momento. Y entonces no, nunca tuve que trabajar en el acento y yo siempre he tenido buena pronunciación. No una pronunciación perfecta o sin acento, siempre he tenido un acento español y siempre lo voy a tener, pero eh, no me preocupa eso de lo más mínimo porque a mí mientras me puedan entender, Sí, además o sea, no. el acento aparece de una forma natural Sí, escuchando el idioma, ¿no? sí, sí. No, yo nunca hice ningún esfuerzo para aprender. Ya digo, yo escuchaba una canción y yo quería cantar esa canción como la oía. Y eso me ayudó mucho. Ujú. Sí, claro, al final es que estabas escuchando mucho inglés, Sí, entre comillas, sin darte cuenta, escuchabas mucho. Entonces, mucho. aunque pudiese parecer que, claro, tenías las clases tradicionales del colegio, del instituto, etcétera, pero de alguna forma, cuando tú empezaste ya a comunicarte, ya llevas muchas horas de exposición y ya habías Sí, escuchado mucho inglés y lo que te ayudó a adquirir el acento, digamos. sí, sí, sí. Yo el primer disco de música que me compraron en inglés, bueno, todos los primeros discos que me compraron de Britney Spears, de Pink, de Destiny's Child, yo me sé todas las canciones, yo las puedo cantar todas las canciones del disco, todas. Me las sé todas de memoria todavía, porque era una y otra vez, todas. Me daba por una canción, la ponía, la repetía, luego me cansaba, pasaba a la otra, y una vez y otra vez y otra vez y así. Claro, que igual no entendía siempre lo que decían, pero, la pronunciación sí que se te quedaba bien. Claro. Sí, y las frases, las estructuras también, aunque yo no entendiera todas las palabras de la frase, pero sí que la estructura, los pasados, todo lo aprendía. Sí, sí. Sí, Claro, sí, como comenta bien Biscuit Stalker, el acento es parte de nuestra cultura, ¿no? Exacto, exacto. sí, sí, sí. Sí, quiero decir, al final todos queremos hablar lo mejor posible, entiendo perfectamente, pero bueno, es decir, tienes el acento que tienes en este momento dado y la receta para mejorarlo es seguir escuchando el idioma porque así Claro, vas a ver cómo se pronuncia, etcétera, ¿no? sí, sí, sí. Claro, sí. Claro, sí, comenta Adrián que si le gusta a algunos no populares que puede hacer y que aparte le da pena que cada año desaparecen idiomas del mundo, etcétera. Sí, a ver, como te decía, Lingred comentaba que se apunta a los idiomas, intentará encontrar cosas por ahí. Yo pensaré ideas también para idiomas tampoco
populares, digamos, que ni siquiera aparecen en Google Translate, comentabas que no aparece, sí. Pero, por ejemplo, en el caso del ladino, me ha parecido que comentabas, creo que he visto algún vídeo por YouTube de una persona que, no sé si era desde Nueva York, que hablaba en ladino, que me lo mandaron, que por cierto entendía porque se parece mucho al español. Entonces, pero bueno, ya pensaré en más ideas, Adrián, también y buscamos a ver cómo podemos hacer. Sí. Vale, pues espera, que creo que había algo más por ahí. Estoy acostumbrado al otro sistema que además puedo poner el mensaje en pantalla y es mucho más fácil. Y aquí me estoy perdiendo y, como decía antes, los mensajes que me hayan pasado, lo siento de antemano, ya de echar un vistazo después, ¿vale? Y sí, estaba pensando que no hemos hablado de un poco tu experiencia como profesora, de cómo empezaste, en qué momento empezaste a darte cuenta de que querías enseñar de otra forma diferente. Pero estoy pensando que después de todos los problemas técnicos, etcétera, si quieres, podemos quedar otro día y hablamos más sobre esa parte más concreta, sí, de tu parte como profesora, de cómo decidiste dar el cambio a input comprensible, etcétera. Sí, muy bien. Sí, otro día podemos quedar y ya hablamos de eso con más detalle. Ya con todos los problemas solucionados, etcétera, porque al final, Exactamente. entre los problemas y tal, se nos han pasado 2 horas casi. Sí. Y sí, a ver, al final el título de vídeo puse eso como de lo que íbamos a hablar, más de tu experiencia como profesora, pero al final hemos empezado con tu experiencia con el inglés, etcétera. Y, y creo que ha sido tan interesante que no hemos tenido tiempo para eso. Bueno, Eh, otro día, otro día. Quedamos otro día y hablamos más sobre eso. Sí, ahora mismo el directo se llama Sala de Reuniones Personales de Álvaro Veras. O sea, no. Ah, bueno, He tenido que crear otro directo diferente. Bueno. bueno. Ay, Cristín te comenta si van a aparecer vídeos en tu canal Spanish with Alma. Fue muy difícil, estoy con muy poco tiempo, ¿eh? Muy, muy poco. No sé si algún día de estos, pero ahora mismo estoy en Dreaming Spanish y poco tiempo tengo para mi canal. Perfecto, perfecto. Y sí, ya quedaremos. Si no, tú y yo algún día hacemos algún vídeo de colaboración y así lo puedes subir también y así tienes contenido si quieres. También, pues sí. Vale. Y sí, como decía, pues nada, muchas gracias a todos y a todas. Lo siento por los problemas técnicos, pero nada, fuera de mi control, por supuesto, y es parte de la vida. Así es. Y sí, como decía, ya hablaré contigo, Alma, y quedamos para otro lunes, ¿vale? Y, y hablamos más de tu parte de la experiencia como profesora, de cuando decidiste cambiar un poco de tercio y empezar a enseñar con input comprensible, etc. Ujú. Muy bien, perfecto. Pues aquí estaremos. Y nada, por aquí te dan las gracias. Muchas gracias, Álvaro y Alma, dice Adrián. A ti, Adrián, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Eh, vale, sí, pone aquí, Linglet da ideas de cómo utilizar ChatGPT, sí, perfecto. Y dice Adrián, para mí estuvo re bueno, muy útil. Muy bien. Ramón, ¿cuál es el canal de Alma? Es Spanish with Alma, ¿sí? Ujú. Un momento. Sí, que lo había puesto en el título del directo, pero con todos los problemas técnicos, al cambiarlo, no está. Sí. Mm. Y gracias, te doy las gracias, Cristín. Bueno, gracias a ti. Cristín es de Barbados y vive en Canadá y quiere venir a Ah, España a vivir unos meses. bueno, me voy yo a Barbados a vivir unos meses. Te conoce bien, te conoce bien. Bien, perfecto. Pues nada, gracias, como decía, Cristín, Adrián, Lingred, Madi, a todos y a todas. Un poco más extraño de lo habitual y los comentarios me costaba más verlos, pero para la próxima semana ya estará todo bien.
Y a ti, Alma, como decía, ya te invitaré para otro directo ya sin los problemas técnicos. Muy bien. Un abrazo a